Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Tema obligado de todos los días al comenzar nuestro programa es el tema del dengue, una situación que no parece ceder y siguen las informaciones sobre la cantidad de personas acudiendo a los hospitales, principalmente niños afectados de dengue, y como, bueno, una disputa tonta ahí de que si las clínicas privadas estaban rechazando a pacientes con dengue y la Asociación de Clínicas dijo que no. Y después la propia vicepresidenta de la República, que había dicho que las clínicas no debían hacer esto, indicó en una declaración de explicación de sus pronunciamientos que realmente no es que ella estaba acusando a las clínicas de rechazar a la gente, sino que habían algunas clínicas que no tenían quizás la capacidad para aceptarlos y algunos consultorios entonces los remitían a hospitales públicos, y que ella pedía que en una situación de esta naturaleza todo el mundo tenía que contribuir para poder ayudar a que esto no se propagara más y hacer más difícil la situación de las familias que tienen una persona afectada de dengue. Eso quedó, yo creo que bastante claro, pero la realidad en el marco de algunas cositas por aquí, que si el director del SNS dijo tal cosa, de que si los médicos dicen tal cosa, de que si la realidad es aquella o esta. En lo que esos fuegos artificiales están en el entorno, el centro del problema es que seguimos con la situación del dengue y que esperamos que en un momento determinado esto comience a bajar, comience a fortalecerse la seguridad de la gente, de las familias, de las madres que acuden con sus hijos en brazos, temerosos, tienen una calenturita y temerosos, y está bien que acudan al médico a chequear a ver si es un dengue y cómo poder enfrentarlo antes que la situación se complique. Y esto no es bueno, esto al contrario, esto no es malo, al contrario, esto es muy bueno, esto es muy bueno. Más de 100 o alrededor de 100 personas profesionales del derecho se han inscrito como candidatos para una de las 5 posiciones que se disputan en el Tribunal Constitucional de República Dominicana, que a partir del 17 de noviembre habrá las vistas públicas para oír y ser cuestionados por los comisionados del Consejo Nacional de la Magistratura sobre sus posiciones, sobre el ejercicio constitucional, el ejercicio de derechos, sus opiniones sobre diferentes tópicos que tienen que ver con esta función de juez del Tribunal Constitucional de República Dominicana. Ahora está el proceso de que el Consejo pasa unos días, analiza toda la documentación entregada, por si hay alguna persona que no llena los requisitos mínimos para ser evaluado para una de esas posiciones. Entonces, después de esto, publica un listado de quienes cumplen con todos los requisitos, y el público, el pueblo, la sociedad, las organizaciones, las instituciones, la academia, tiene una oportunidad de 48 horas para ver cualquiera de estos postulantes y hacer cualquier tipo de objeción que pudiera hacerse contra cualquier postulante de esto, diciendo que no, tiene un problema aquí, tiene un problema allí, no puede ser una persona que califique. Es una oportunidad que se le da a la sociedad en sentido general para hacer estas precisiones, y luego de eso entonces se analizan este tipo de cosas. Si hay alguna persona con alguna objeción, se llama para que plantee sus posiciones, y después, cuando se escoge ya el listado final, se publica en los medios de comunicación el listado final de quiénes son los candidatos que pueden postular por una de esas 5 posiciones de juez del Tribunal Constitucional. Y ahí arrancan entonces las entrevistas el 17 de noviembre, como dije, para finalizadas las entrevistas, hacer los comisionados las evaluaciones y escoger por un sistema de puntuaciones que le van dando a cada uno de los participantes, de los exponentes, de los candidatos,
y entonces escoger a esos 5 jueces, de los cuales el propio Consejo Nacional de la Magistratura escoge a su vez al presidente y a su sustituto. De esos 5, que son los que se están bailoteando y que ya vienen a sustituir a jueces que cumplen los 12 años para los cuales fueron designados en la posición. Hay muchas versiones en las calles de que si fulano, perencejo, sutanejo, de que si va a haber un reparto. Mira, en todas estas posiciones, las altas cortes, la Junta Central Electoral, en la Cámara de Cuentas, en todos estos organismos colegiados, en este caso estamos hablando del tren judicial y de la Suprema Corte, de la Junta Central Electoral, que es un organismo, uno de los poderes del Estado, que es el poder electoral, aunque no está consignado entre los 3 principales poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Siempre habrá acuerdos entre las fuerzas políticas y los poderes fácticos de la nación para escoger a personas dentro de los que se bailotean. Y no podemos hacernos los suecos y hacernos los tontos. El Consejo Nacional de la Magistratura es un organismo político. Lo preside el presidente de la República, que es un ente político. Lo componen el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, que son los 2 principales entes políticos de la nación. Un diputado y un senador de las bancadas diferentes, que son entes políticos de la política activa del país. Entra el Procurador General de la República, que es un funcionario del Poder Ejecutivo, del tren administrativo, que es tomado y designado de acuerdo a convicciones políticas, aunque no ejerza la política, aunque sea todo lo independiente que usted quiera llamarle. Estamos hablando sobre la realidad. Y en el otro extremo, en la última fase, está el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez, que sí quizás pudiera ser lo más independiente, no necesariamente, porque recuerden que fue elegido dentro de este mismo sistema de acción política, de actores políticos que son quienes lo eligen. O sea, es un organismo, el Consejo Nacional de la Magistratura y sus decisiones, que pensar que se erradica de la política totalmente independiente es una fábula, es una ilusión, es un buen deseo. Pero total, a final de cuentas, yo siempre me he preguntado, ¿por qué se habla tanto de que no deben ser personas totalmente independientes? Nadie es independiente de nada. Todos somos dependientes de algo. De los colores del partido, de los colores de la pelota, de la clase social, de la familia, de los amigos, del trabajo, de las personas que nos rodean. Siempre el ser humano es dependiente de algo. El ser humano totalmente independiente no existe. Es dependiente hasta de sus creencias religiosas o mágico-religiosas, de sus ideologías. Siempre será dependiente de algo. Ahora, donde está el punto clave es su objetividad para la toma de decisiones justas, en este caso, en el tema de justicia, apegados a la ley, a lo que dispone la ley. Ahí es que está el secreto. Pero el que sea una persona que es político no puede ascender a posiciones, todos son políticos. En la Junta, en la Cámara de Cuentas, en las altas cortes, en el Congreso Nacional, todos se lo disputan, en el Poder Ejecutivo, todos se lo disputan los políticos. Entonces, vámonos al paso con esto de la independencia y personas. Eso es un sofisma. Por Dios, no nos llevemos a engaño. El tema es que estamos embarcados en esto de la escogencia de 5 magistrados. Por ejemplo, Milton Rey Guevara, presidente de la Cámara, del Tribunal Constitucional, 12 años presidente del Tribunal Constitucional. Se le puede endilgar directamente a Milton Rey Guevara
acciones de partidarismo político en la toma de decisiones del Tribunal Constitucional? Cítelas. Y Milton Rey Guevara viene de un partido político, del PRD. Fue senador, alto dirigente del PRD, un hombre de Peña Gómez. Pero viene una representación del sector empresarial a través de Finjus, donde presidió Finjus en un momento determinado. Y su grado de independencia en la toma de sus decisiones, de su objetividad en la toma de su, apegado a la ley, ha sido incuestionable. Hombre de que le pesan los pantalones, los ruedos de los pantalones. Como vertical. Y así, si comenzamos a darle vuelta, nos encontramos uno con otro. Menciona el del Tribunal Constitucional, porque estamos hablando del Tribunal Constitucional. Entonces concluyo con esta parte, indicando que yo creo que el prurito y ese aguaje de la independencia y de la cosa y que los políticos, disparates, tonterías. El hombre tiene que demostrar su valía en el grado de la objetividad con que actúe de cara a la sociedad, de cara a las leyes, de cara a las posiciones que ocupa. Y aquí hay hombres de mucha valía en ese sentido. De mucha valía en ese sentido. Abierto el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y la elección de los 5 magistrados para sustituir a los 5 magistrados que ya salen por cumplir su mandato como presidente, sustituto y miembros restantes del Tribunal Constitucional de República Dominicana. El presidente Luis Abinader está en Washington en la reunión convocada por el presidente Joe Biden para tratar el tema de los programas de asistencia y desarrollo económico de las Américas, tema importante que unifica criterios de Estados Unidos con América Latina con Estados Unidos. Varios jefes de Estado, entre ellos nuestro presidente, está en esa reunión que concluye el viernes y que no tiene otra vía, no tiene otro final que ser de favorable para nuestro país, para República Dominicana. Esto comenzó en el 2022 y se va ampliando, ahora habrá otra cumbre y se va ampliando. Y qué bueno, qué bueno. No quiero, hay un tema que está en discusión, que es el tema de la licitación para los semáforos inteligentes y el lío que se ha armado ahí. Porque la Dirección de Compras y Contrataciones ha revelado un informe sobre una serie de irregularidades encontradas en el proceso de licitación que ha sido impugnado por 2 compañías que se sienten que se ha actuado en contra de sus intereses. Y esto deberá ser aclarado. Se está hablando de un proyecto importante, de mucho dinero del Estado y de la necesidad de que acciones, contratos, decisiones de esta naturaleza, programas de esta naturaleza estén rodeados de todo el marco de la transparencia posible. El gobierno es muy dado a cada vez que le cuestionan sobre algo, se encrispa y responde y porque son más impolutos que todo el mundo y ojalá que en este caso así sea. Esto está en desarrollo y ya veremos lo que va a pasar. Un tema que no puedo dejar de mencionar, lo ocurrido en la zona colonial. Ya había hablado sobre esto en esta semana. Hay investigaciones abiertas y lo que uno espera es que estas investigaciones arrojen realmente responsabilidades y no solamente en los 4 muchachos que hicieron los desórdenes, que van a ser los responsables y deben ser castigados por el desorden, el vandalismo que cometieron en la zona colonial. También de quienes los propiciaron,
de quienes los auspiciaron, de quienes como autoridad no pudieron o no hicieron o no quisieron o sintieron temor de frenar esa situación de vandalismo, de imponer el orden también. O sea, aquí las responsabilidades son mutuas, porque aquí generalmente la soga rompe por lo más delgado y dejan las cosas así por lo que estaba diciendo antes, porque como es un gobierno impoluto, todo lo que hace está bien hecho, entonces le buscan las justificaciones a muchas cosas. En esto hay que establecer responsabilidades. Lo ha dicho el presidente y la vicepresidenta de la República, que se van a establecer responsabilidades. Esperemos que así sea. Mi columna de esta semana en el Listín Diario precisamente la embarqué sobre este tema, porque yo nací en la zona colonial. Me crié, me desarrollé en la zona colonial y me duele la zona colonial. Hablo de esa zona colonial como la zona colonial de mis recuerdos. Y me entristeció ver lo ocurrido en lo que era la crónica de una muerte anunciada por las cosas que se están dando, principalmente en el entorno de ese parquecito Duarte, siempre bien recordado. La zona de mis recuerdos. Y respeto a la zona de mis recuerdos. Así titulé mi columna en el Listín Diario que comparto con ustedes a continuación. Nací a mediados del siglo pasado, hace 73 años, y me crié en la zona colonial, zona Intramuros, ciudad colonial, ciudad vieja, casco urbano, como se le quiera llamar. Pero en fin, la zona en que se fundó la ciudad de Santo Domingo y desde donde se desarrolló la hoy capital de la República. Conozco todas sus calles y callejones, y hasta sus pasadizos y túneles. Es mi vieja ciudad, la ciudad de mis recuerdos, y me duele. Con cierta frecuencia visito sus barrios, San Antón, donde nací y viví por muchos años, Santa Bárbara, San Miguel, San Lázaro. En la zona se libraron las más duras luchas contra los remanentes de la dictadura. Fue el epicentro de la guerra de 1965. Ha sido el eje de la historia nacional. Allí se dio el grito de independencia. Intramuros ha sido puntal del desarrollo del turismo histórico nacional. En los últimos años, desde aproximadamente 2010, para ponerle una fecha, con los procesos de reordenamiento, remodelación, rescate, la zona colonial se convirtió en un gran atractivo, no solo para visitas de turistas, sino de muchos dominicanos, en especial jóvenes, que hoy abarrotan restaurantes, bares, atractivos históricos, centros de diversión, etc. Lo que ha dinamizado enormemente la vida de la zona Intramuros. Pero junto a ello también un desborde de libertades que rayan en la tranquilidad, el respeto, las buenas costumbres, el pudor a que tienen derecho los residentes de la zona y desde ahí la sociedad. El irrespeto que se protagoniza aumenta y extiende desde el Parquecito Duarte frente al convento de los dominicos y la biblioteca histórica de la esquina de las calles Duarte y Padre Villini, ha desbordado toda posibilidad de tolerancia. El parquecito fue tomado por los LGTB, gays, lesbianas, fumadores y usuarios de drogas, música alta y bulla, malas palabras incluidas en un estado de desorden y desenfreno que ha parecido incontrolable por momentos. En aras de la demanda de respeto a las libertades de género y de acción, como dijera una de esas organizaciones en su momento, por allá por el 2012. Cuando los vecinos del lugar pegaron el grito al cielo, luego de que la estatua de Duarte en el centro del parquecito fuera irrespetada de la peor forma, en un acto intolerable,
pero que era tolerado a la vista de las autoridades obligadas a la vigilancia y seguridad del lugar y de toda la zona. Hoy nos damos golpes de pecho ante el desborde del último fin de semana. Gracias a Dios, digo, que el vandalismo que los dominicanos y de otras latitudes vimos en los videos que circulan en los medios de comunicación, subido incluso con orgullo por determinadas redes sociales, no llegó a consecuencias mayores. Hoy se anuncian investigaciones, como dijera la vicepresidenta, y se asegura que se establecerán responsabilidades que serán motivo de sanciones. Y yo digo que como el cuento de las monjitas, sea a todos. Pero lo principal, abogo, es porque el ejemplo penoso del pasado fin de semana sirva de ejemplo para que quede de una vez por todas, se ponga freno al desenfreno que se ha permitido hasta ahora en algunos lugares de la zona colonial y en especial en el Parquecito Duarte, sin que se violenten los derechos de la gente, las libertades, como dijera el presidente, pero que también aquí se aplique el derecho de todos, como dice el refrán de las monjitas. Los presidentes Luis Abinader y Joe Biden de República Dominicana y Estados Unidos, respectivamente, centraron la reunión en la Casa Blanca en la crisis en Haití y en el estrechamiento de la cooperación económica entre ambas naciones. Un cable de la agencia EFE fechado en Washington expresa que el gobernante estadounidense destacó la manera en la que el dominicano ha manejado la situación. Gracias, señor presidente, por su liderazgo, de hecho, por su iniciativa en la región y finalmente por trabajar juntos en la histórica situación de seguridad humanitaria en Haití, manifestó. Fue acordado por la mayoría de los 42 partidos, organizaciones, movimientos políticos del país y la Junta Central Electoral la realización de una auditoría técnica a los equipos de escaneo, digitalización, impresión y transmisión de datos, EDET, que serán utilizados en las elecciones municipales del 18 de febrero y 19 de mayo de 2024. El Pleno de la Junta Central Electoral dio plazo hasta el 9 de noviembre a las 4 de la tarde a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para que presenten sus observaciones al proyecto de auditoría al software de los equipos de escaneo, digitalización y transmisión que remitió el 1 de noviembre de 2023 el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral. A menos de 18 días de vencer el plazo para presentar a los candidatos municipales ante la Junta Central Electoral, el vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Eddie Olivares, confirmó que la boleta del principal ayuntamiento del país está reservada para la actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. La reserva de la alcaldía del Distrito Nacional tiene como protagonista fundamental a la compañera Carolina Mejía, quien no tiene competencia para las elecciones municipales de febrero, manifestó el dirigente político. La Guardia Costera estadounidense informó de la repatriación a República Dominicana de 89 migrantes cuya embarcación fue interceptada en aguas del Canal de la Mona frente a la costa occidental de Puerto Rico. La tripulación de un avión polivalente aéreo y marino de aduanas y protección fronteriza detectó la embarcación sospechosa que estaba extremadamente sobrecargada al noreste del municipio puertorriqueño de Aguadillas. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Analizaba esta semana y viendo los partes internacionales que el tema del conflicto palestino-israelí, israelí-palestino, usted lo pone en el orden que usted quiera, que parecía ser algo, o uno pensaba que podía ser algo como lo de Rusia y Ucrania, de 2 semanas o de 3 semanas. Esto parece que se va a prolongar. Parece que se va a prolongar y cada vez más vemos con horror la cantidad de víctimas que hay en todas las dimensiones, una guerra, la situación de inestabilidad que todo esto provoca y cómo la participación de las grandes potencias, Estados Unidos, Inglaterra, Francia de un lado y del otro lado los iraníes con cierta timidez, pero metiendo siempre la mano, los otros grupos terroristas de la zona, Rusia por su lado, de cómo este conflicto puede incluso ser, y lo había comentado Julián Roa aquí en una ocasión anterior, puede ser más serio y gravoso que lo que es la guerra de Rusia contra Ucrania. Esto comenzó el 7 de octubre, ya estamos en noviembre, tenemos casi un mes en esto y no sé si hay luz al final del túnel. El analista experto en temas del Medio Oriente, entre otros temas internacionales, es algo que él se especializa porque le apasiona. Cuando uno lo oye hablar, uno siente con la pasión que habla de este tema. Julián Roa está con nosotros como cotidianamente lo hace. Buenas noches, Julián. Buenas noches, don Rudy. ¿Tú crees que esto va a durar mucho tiempo? ¿Que va a durar poco? ¿Hacia dónde nos va a llevar esta guerra israelí-palestina, palestina-israelí, Hamas, Gaza, Israel, como se le quiera poner en el orden de prioridades? Bueno, lo primero que tendríamos que analizar es qué origina este conflicto. Este último, me refiero, el último evento. Claro. El origen del conflicto judío-palestino tiene que ver desde el periodo romano. Es un tema que ya hemos tratado otras veces aquí. Sí, claro. Pero este conflicto, este último, lo origina. No voy a plantear lo que dijo el secretario general de Naciones Unidas. Creo que unas declaraciones un poco desafortunadas. Y principalmente para un hombre que debe ser mediador como él. No, porque no voy a discutir si él tiene razón o no. Pero en un mediador es una posición que tomó partido, claro, como se podría decir. Se descalifica, claro, en cierto modo. De hecho, Israel expulsó al representante de Naciones Unidas en Tel Aviv. El tema del hacinamiento en la Franja de Gaza, casi 2 millones de habitantes. La diferencia que hay entre los propios palestinos. Hay una posición de Fatah, que es el grupo que lideraba Yasser Arafat, y que prácticamente deja como sucesora a Mahmoud Abbas. Al frente de lo que podría ser el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Un gobierno que, cumpliendo con esa hoja de ruta del año 93, la hoja de ruta de Oslo, permitió que Israel desocupara algunos territorios que ocupaba y se diera una autonomía tutelada, en este caso, a la Autoridad Nacional Palestina. Me refiero a la Cisjordania, al West Bank, como se dice, y me refiero a la Franja de Gaza. Posiblemente si no surgen aquellos sucesos en el cual hay una especie de levantamiento dentro de la propia Autoridad Nacional Palestina, quizás la situación hubiera sido otra. ¿A qué me refiero? La Franja de Gaza se levantó en contra de la propia autoridad de Cisjordania, del propio presidente Abbas, y trajo como consecuencia que generar en el que fuera su primer ministro, Ismael Haniyeh, un gobierno autónomo como es el gobierno de Gaza,
diametralmente opuesto en ideología a los planteamientos de Mahmoud Abbas. Para Mahmoud Abbas, algo que no compartió inicialmente Yasser Arafat, aunque después se fue a Camp David. ¿Te recuerda aquellos acuerdos de Camp David? Los acuerdos de Camp David. Ver darse la mano a Menachem Begin por Israel, a Yasser Arafat por la Autoridad Nacional Palestina, por la OLP en aquel entonces, que era la Organización para la Liberación de Palestina, y tener como testigo a Anwar el-Sadat, presidente de Egipto, era algo sencillamente impensable. Significa que a partir de esos acuerdos de Camp David ya hay un cambio en la visión de la Autoridad Nacional Palestina. Ellos entienden que la existencia de Israel es innegable. Cualquier tipo de acuerdo que se pueda llegar para buscar la paz en Medio Oriente, en Palestina, tiene que ser partiendo de esa existencia, sobre la base de la existencia de los dos estados, como lo planteó inclusive aquella resolución del año 48 de Naciones Unidas. ¿Qué pasa con Hamas o con Hamas? Hamas es un grupo que se radicaliza de la visión del Islam, fundamentalmente. Tiene un ideólogo, un pensador, un imán, que es Ahmed Yassin, que plantea el Estado palestino sobre la base de la inexistencia del Estado de Israel. Para Hamas, Israel no puede existir, claro, mucho menos en el Levante, en lo que es Palestina hoy en día. Significa que para Palestina no hay punto de negociación con Israel, por un lado. Y por el otro lado, insisto, ese grupo Hamas tiene una parte política, que es Ismael Haniyeh, como lo acabo de decir, y tiene una parte militar, que es el famoso grupo de Al-Qassam. En pocas palabras, no es una sola institución, son tres instituciones en una. Pero fundamentalmente a lo que me refiero, ¿qué provoca, además de todo el hacinamiento en Gaza? Lo provoca la idea de que parte del mundo islámico, parte del mundo musulmán, en el caso de Arabia Saudita, que es el otro polo de poder, hay dos visiones entre el mundo islámico, el sunismo y el chiismo. El liderazgo del sunismo, o de la sunna, o de la costumbre, de los hábitos del profeta, lo lidera Arabia Saudita. Correcto. Y el otro liderazgo, el chiismo, o el shialí, lo lidera Irán en este caso. Significa que hay una división no solamente en el pensamiento ideológico, sino en el poder que usan ambos grupos. El presidente Bin Salman de Arabia Saudita, un muchacho joven, occidentalizado, había llegado a acuerdo con Israel para firmar unas relaciones diplomáticas con Israel. Que el sunismo, que una parte del sunismo pudiera reconocer al Estado de Israel, era un duro golpe, claro, para el mundo islámico. Claro. Era contra la visión que ellos tienen. Era una especie de Camp David II, sí, con la agravante que quienes están firmando es el que lidera el poder del sunismo a nivel del mundo musulmán. Y estos ataques, por supuesto, en eso hay que reconocerle a Hamas y a ese grupo pro-iraní que ha boicoteado de una manera exitosa esos posibles acuerdos de Arabia Saudita con Israel. No solamente con Israel, no solamente Arabia Saudita, sino parte de ese mundo musulmán. Sí. Eso hubiera generado menor tensión, hubiera bajado las tensiones y hubiera aislado, en cierto modo, tanto a Qatar, que es una especie de brazo financiero en la península arábica, no, pero un brazo de Irán y, por supuesto, un brazo financiero de Hamas. De hecho, las oficinas principales de Hamas no están en Gaza, están en Qatar. Claro. O sea que lo que produce esto fundamentalmente es evitar un apoyo, un reconocimiento de la gran parte del mundo árabe al Estado de Israel. Y Hamas responde de esa manera. Pero el conflicto en sí como tal tiende a generalizarse. El secretario Anthony Blinken, sí, viaja el fin de semana nueva vez a Israel. Así es. Después que fue el presidente Biden y después de una primera visita de Blinken. Sí, claro. Y sigue un periplo por varias naciones buscando, primero, dando una solidaridad pública, claro, más allá de lo que ha hecho ya a Israel, incluso la visita de Biden,
Y además de eso, buscando un consenso para apoyar en la zona también claro. la situación de Israel. Y esto podría radicalizar más el tema al punto de que los Estados Unidos e Inglaterra, cada uno independientemente, han hecho alertas a sus ciudadanos y sus ciudades sobre posibles acciones violentas del grupo Hamas de terroristas en sus estados. Totalmente. Hay un actor importante que no se ve, porque se ve como la Unión Europea, que es Alemania. Claro. Alemania es el gran financiador tecnológico de los reactores nucleares iraníes. Parte de la tecnología que está desarrollando Irán en el enriquecimiento de uranio, dicen ellos que para tener un futuro energético plantas próspero, nucleares, sí. Ellos entienden que el petróleo en algún momento va a colapsar. Aunque ellos son de los mayores productores de petróleo, la excusa de que el reactor nuclear es para energía limpia y barata no tiene mayor sentido. Realmente busca equipararse con países que han obtenido la construcción de la bomba atómica. Usted dirá, bueno, pero ¿para qué un país construye bomba atómica? Bueno, porque escala en el club de los especiales, de los grandes, entraría en ese club. El caso de Pakistán, por ejemplo, un país extremadamente pobre. Sin embargo, entra en ese club. El caso de la India, el caso de Israel, que es un país tan pequeño, entra dentro de ese club. Entonces Irán ha querido entrar hace mucho tiempo en ese club de lo que tiene que ver con el uso de la energía nuclear. Su gran financiador tecnológico es Alemania. Un llamado a Alemania a Irán es un llamado de atención. Y otro, por supuesto, el llamado de Alemania a Turquía. Recuérdese que la segunda ciudad más habitada por los turcos después de Ankara y de Estambul es Berlín. Sí. Y es Hamburgo. Hay una gran población turca en Alemania. O sea, el rol de Alemania es muy importante en esta crisis. ¿Qué busca Europa? Que la crisis no escale a orden mayor. Por eso la Hezbollah, que es un grupo terrorista también, pro-sirio, ubicado en el Líbano, en el norte de Israel, ha hecho algunos ensayos, pero no ha pasado de algo mayor. No, porque les respondieron rápido y duro. Completamente. ¿Cuál es el problema con Israel? Que la verdad es que está bajo un estado de rage, como dicen los americanos. Está bajo un estado de rabia, con razón. No estoy diciendo que los motivos esenciales sean otros, pero le mataron más de 1.200 personas. De una forma. De la manera, no en guerra, no en un enfrentamiento, en una especie de festival de juventud. Sí, acciones terroristas. Se metieron a Sderot, que es uno de los kibbutz cercanos a Gaza, tumbaron la verja y quemaron muchas personas en la calle. Es horrible lo que hizo Hamas. Y por supuesto la respuesta de Israel también es horrible, hay que decirlo. Además de desproporcionada. Si tuvo 1.200 muertos, los muertos en Gaza sobrepasan los 8.000. Es una especie de respuesta con rabia que alguien tendrá que frenar en algún momento. Ya Israel entró a Gaza desde el viernes. Ha caminado más de 3 kilómetros dentro de Gaza. Tiene que hacerlo con la mayor cautela porque innegablemente tiene todas las trampas para generar el mayor número de bajas. Pero es algo que cuando termine, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Israel con Gaza? ¿Qué es Hamas? Hamas es un grupo terrorista, pero no es la población de Gaza. No. No implica que la población no haya apoyado a Hamas. Hay una identificación de los palestinos en Gaza con Hamas. Porque esos grupos tienen algo muy peculiar, y es que son extremadamente comunitarios. Conviven. Toda la falta de alimentos, de agua, de suministro, Hamas lo busca en cualquier lado. La población, los alcaldes, los regidores, todos los de Hamas apoyan y sirven de gran apoyo asistencial a esos pueblos. O sea, hay una especie de identificación de la población y también hay no por qué negarlo, también de terror. Se dan las dos cosas. Sí. Pero jamás no es la población palestina. ¿A dónde va a llegar esto, Julián? Si me preguntan, no lo sé. ¿Cuál es mi preocupación? Israel bombardeó la casa del número 2 de Hamas. ¿Pero dónde la bombardeó? En la Cisjordania, en Hebrón. Estamos hablando que posiblemente, y eso sí tiene que evitarlo Israel, que se ha tenido alguna especie de intifada, pequeña intifada o rebelión en Cisjordania, no ha pasado de ser eso. Sí.
Jamás no tiene esa influencia sobre la Cisjordania por la disputa con Mahmoud Abbas. Pero lo cierto es que las relaciones de Israel con el mundo árabe han sido explotadas en sentido general. Volver a restablecer lo que pudo haber sido las relaciones antes del 7 de octubre le tomará decenas a Israel para volver, si es que lo logra hacer, porque la relación con Hamas ha tenido todo el repudio, primero del mundo islámico en sentido general en todas partes del mundo y de una parte del mundo democrático, ¿por qué decir que no? Sí. De hecho, Bolivia acaba de romper relaciones, Chile retiró su embajador, Colombia retiró su embajador también. O sea, había reacciones que Israel tendrá que enmendar en el futuro. ¿Qué va a hacer con Gaza? No lo sé, honestamente. Después de la rabia y después que termine de hacer, ¿qué va a pasar? ¿Va a volver a tutelar a Gaza? ¿Va a eliminar esa autoridad? ¿Cómo meter una milicia o un ejército israelí para que custodie las calles de Gaza? Es complicado. Es complicado. Realmente. Haití. La misión vino, la misión se fue. Haití sigue en lo mismo. La República Dominicana está flexibilizando medidas. Haití sigue en sus 13. No solamente con el canal, sino no aceptando incluso las flexibilidades de República Dominicana. Mira, Haití es una especie de tormenta perfecta. Y lo que es peor, la comunidad internacional ya no le importa a Haití. Si no se le meten 5 barcos de boat people a la costa de Miami o las Bahamas, ellos no van a tener mayores problemas. La gran queja sobre Haití es la República Dominicana, con toda la razón del mundo, hay que decirlo. Pero Haití está en un momento sumamente difícil. La misión aprobada por la ONU, por el Consejo de Seguridad, que estaría conformada por Kenia, que no ha podido resolver internamente con su Congreso la idea de la autorización para liderar esa misión. Y muchas de las islas del Caribe. Yo quiero pensar que va a ser exitosa, pero no le auguro mayores. Porque el problema no es asistir a la policía haitiana. No. El problema es resolver. El problema es la crisis política en Haití. Claro. Más allá de la violencia callejera, que es un componente importante, pero es una crisis generalizada. Claro. En las relaciones con República Dominicana creo que son las peores, todo el sentido de la palabra. Haití no tiene interlocutor, que decirlo. Y en este caso, a partir del tema del canal, el primer ministro ha terminado siendo secuestrada su opinión por los grupos delincuenciales. Claro. El canal unificó a Haití. Claro. La reacción de República Dominicana contra el canal unificó a la sociedad haitiana. Claro. Algo que no había logrado hacer ninguno de sus líderes políticos. Haití dice que Luis Abinader es su gran líder, que logró unificarlo en torno a él. Creo que el Estado Dominicano, que inicialmente yo critiqué la acción porque fue una situación que se escaló de 0 a 100, pudimos en el camino haber tomado medidas más graduales. Ya están tomadas. Hay que seguir apoyando en este caso al Estado Dominicano y esperar que la comunidad internacional reaccione. ¿Hasta cuándo, Julián? Querrámoslo o no, y es algo de que los haitianos se han dado cuenta, no ahora. Yo no sé si usted recuerda hace alrededor de 10 años la crisis haitiana con relación a la importación de productos dominicanos. Claro, que le pusieron una prohibición a una gama de productos incluso. Prohibiciones fitosanitarias. Sí. Prohibiciones de salud. Vaya usted a ver. Pero lograron algo que no sale en la prensa, pero es una realidad. Lograron extorsionar a muchos empresarios dominicanos. Yo te dejo entrar tu producto, pero algo me tiene que llegar. Sí. Entonces el empresariado haitiano, y es una opinión personal, mucho personal, entendió que parte de la economía dominicana dependía de ella. Sí, vio nuestras debilidades. Y ahora lo está viendo. Está generando el cierre de la frontera, ya no por parte del dominicano, sino por los haitianos. Está generando crisis interna en la República Dominicana. Sí, por los haitianos no en la frontera. Los haitianos tienen tiempo para seguir en sus 13, que no lo tiene República Dominicana, que debe resolver una situación. Claro. No, y es un mercado. Los mercados no tienen dueño. No. Cuando sencillamente usted perdió al cliente, el cliente va a buscar a quién comprarlo. Claro. Lo comprará más caro y ese empresariado haitiano
no tiene ningún tipo de debilidad ni amor por su pueblo. No tiene hier para meterlo. Tiene hier. Se lo comprará a Brasil. Tengo entendido que la gran cantidad de pollo que está llegando, sí, está llegando lo a hicieron Brasil. aquella vez cuando le pusieron la prohibición a la entrada de pollo. Se lo comprará a mucha gente. Mientras tanto, nosotros perdemos un gran mercado. No estoy diciendo que lo que hayamos hecho está mal. Estoy diciendo que... ¿Cuáles son las consecuencias? Exactamente. Y cómo tenemos que manejar el tema. Yo entiendo que es un tema que debe salir del sistema partidario electoral. La oposición debe sacar el tema del debate, pero también lo tiene que hacer el gobierno. Sí. Es un tema de nación, un tema que no puede estar en el ámbito de lo electoral. Que yo creo que ahí ha estado uno también de los escollos Claro. de la República Dominicana, Total. que no solamente ha unificado o debe unificar la posición dominicana como la unificó la haitiana en favor de las garantías de nuestra seguridad y nuestro respeto, sino que además de eso, al convertirse en una situación de discusión política, o sea, abre espacios Claro. y abre brechas que son innecesarias para una situación nacional. Quiéralo o no, y eso se verá un poco más adelante, el gobierno giró un poco más hacia la derecha con el tema haitiano, más hacia los grupos conservadores, hacia la tradición del peligro que representa Haití para la República Dominicana. Eso podrá ser correcto o no, pero es innegable, es un cambio de posición política, sobre todo de un partido que ese no es su origen. Eso tendrá su consecuencia tarde o temprano, Sí. en términos electorales. Sí, pues esas van a ser unas consecuencias locales. Exacto. Pero de las consecuencias locales a las consecuencias nacionales frente a otro país es una situación incómoda. Los actores, el tema, yo lo he dicho y lo sostengo, y está en el pacto que se firmó hace unos días en el Palacio Nacional, el famoso Pacto por la Soberanía. Yo espero que se cumpla en términos de decir, de poner en manos de una comisión amplia de expertos el tema de las relaciones dominico-haitianas. Es un tema que tiene que verse a 10 años. Es un tema que los expertos tienen que hacer proyecciones de qué va a pasar en 10 años. Y en esas proyecciones tienen que estar las medidas que deben irse tomando año a año. No pueden ser dirigentes políticos quienes salgan a plantear posición dominicana con relación a Haití. Por un sesgo no solamente de capacidad sobre el tema, de conocimiento del tema, sino por un sesgo político también. Sí, que lo contamina de una forma innecesaria. Exactamente. Julián, no puedo terminar esta conversación contigo sin que pasemos una mirada sobre el tema Venezuela. Esta señora Corina Machado fue electa por la oposición y el gobierno, como era de esperar, la ha emprendido contra ella, como ha emprendido contra otros líderes de la oposición cuando han surgido, caso Capriles, caso Leopoldo López, caso Guaidó. Ledesma, o sea, el alcalde Ledesma. Sí, o sea, que le ha ido, pero en este caso parece que la posición lograda de apoyo por la señora Corina Machado es bastante fuerte, que ha puesto en algo nervioso al gobierno de Maduro. Mire, Venezuela tiene que verla en el tiempo. Venezuela se manejó después de aquella dictadura de Pérez Jiménez, ¿te recuerdas? De los años 30. Claro. Pérez Jiménez fue en los años 40. El anterior a Pérez Jiménez fue Tachito. ¿Cómo se llamaba Tachito? Bueno, pero desde Pérez Jiménez, que comienza con la caída de Pérez... Antes de Pérez Jiménez, el primer presidente democrático de Venezuela el siglo pasado fue el gran escritor, el que escribió Doña Bárbara, Rómulo Gallego. Rómulo Gallego. Viene la dictadura de Pérez Jiménez. Después de la dictadura de Pérez Jiménez comienza la democracia en Venezuela con el presidente Rómulo Betancourt. Entonces se firman aquellos famosos acuerdos de punto fijo. Punto fijo. Punto fijo era porque era la finca de Rómulo Betancourt, en el cual se decide dos partidos tradicionales: Acción Democrática, los ADECOS y Copellanos, y el COPEI, que era el socialcristianismo. Sí, la democracia de una manera u cristiana. otra deciden dividirse el panorama electoral venezolano. O usted era ADECO o era copellano, una de las dos. Y se mantuvieron en el poder hasta los años 90, fundamentalmente. Hay una ruptura, por supuesto. El tema de la corrupción en Venezuela fue muy inmenso. Sí, incluso se inculpó al presidente Pérez, Claro, el último. Carlos Andrés Pérez, y se inculpó y se llevó a juicio, a proceso. En los años 70, en los años 80 hubo el boom del petróleo venezolano. Claro.
Venezuela creó una clase en Miami que le decían los dame dos. Sí. Tú vives en un 10º piso y tú decías, ¿cuánto vale esa podadora de grama? Tanto. Pues está barata, dame dos. Fue la corrupción venezolana. Y por supuesto, esa corrupción llevó a Venezuela a un militar, a un coronel de la Fuerza Aérea llamada Hugo Rafael Chávez Frías. Chávez Frías. Asume el poder en Venezuela después de un golpe de Estado y después de una fractura del presidente Caldera. Te recuerda que no fue inclusive sino por un grupo de partidos que se llamó el MAS. Llamado Convergencia y el MAS. Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? Desde ahí en adelante, toda la oposición formó parte de los hijos y los herederos de los adecos y los copellanos. Por lo tanto, si una característica tenían era no unificarse. Significa que desde Chávez para acá la oposición venezolana ha vivido dividida todo el tiempo. Capriles es nada más y nada menos que nieto de una de las alcaldesas de Caracas, de Miranda. Y así podrá buscarlo todo. La propia Corina Machado es parte de esa herencia. Con esta joven ahora, la oposición ha logrado, parece que asentó cabeza, y ha logrado llevar un plebiscito enorme como candidata a la oposición. Ella tenía una oposición de la Contraloría General de Venezuela. Sí, porque ella fue diputada dos veces. Una especie de algo que sin sentido. Sí, pero una forma de tratar de inhabilitarla. Supuestamente entregó unos bonos que ella no declaró. Algo sin más, claro, propio de las trampas electorales. El Partido Socialista Unificado de Venezuela, el PSV, ha dirigido desde Hugo Rafael Chávez Frías, hasta el nivel que le cambió el nombre al país. Sí. República Bolivariana de Venezuela. Sí. Ahora esta señora gana abrumadoramente la oposición, aunque no tuvo otro contrincante. La mayoría han preferido mudarse fuera de Venezuela, incluyendo López, que vive en Madrid. Y ahora el Tribunal Superior Electoral decidió anular la convención de la oposición. Un diputado, un asambleísta del gobierno, le pidió al Tribunal Superior Electoral, le dijo que hubo un fraude en ese proceso, que no tenía nada que ver con la oposición. Entonces el Tribunal Superior Electoral acaba de suspender los efectos de esa convención. ¿Y qué va a pasar entonces, Julián? Yo entiendo que va a ganar de nuevo el chavismo, no sé si con Maduro o con Diosdado Cabello, que estaba esperando mucho tiempo. Había el gran intelectual sociólogo de ellos, Elías Aguas, ¿usted recuerda? Sí, claro. Fue canciller. Posiblemente Maduro repita, no lo sé. El no repetir le crearía una crisis dentro de Venezuela. Pero a lo externo, Venezuela está en su mejor momento. Estados Unidos no se puede dar el lujo de romper la armonía que ha generado con Caracas. De hecho, las cuentas en bancos en los Estados Unidos que estaban embargadas, todos fueron liberados. Sí. Mientras permanezca la guerra ruso-ucraniana, no creo que Estados Unidos puede alertar, puede advertir, puede amenazar, pero no pasará, no tendrá mayor relevancia. ¿Ya tú crees que el chavismo y el madurismo se quedan? Creo que sí. No de manera limpia, no de manera clara, porque además le digo algo. El periodo de crisis de Venezuela, el periodo especial, como llegaron a llamar los cubanos aquel periodo después de la caída del muro de Berlín, el periodo especial venezolano pasó. Ellos hoy viven mal, pero viven mejor que como estuvieron hace 5 o 6 años. Claro. Hay una mejoría en la economía venezolana. Sí, un abastecimiento de productos, una mayor tranquilidad social incluso, porque fueron días de 2, 3 años, 4 años de mucha turbulencia. Una de las cuentas en oro que tenían en Londres también fue levantada. Sí. Ellos tienen dinero para mantener la situación en Venezuela. Nosotros nos aprovechamos y compramos una deudita ahí por la mitad que nos aprovechó. Pero, de Petrocaribe. Sí, pues una deudita. Un beneficio para América Latina, claro, pero un gran error para Venezuela. Sí. Chávez exportó su política internacional en base a la cartera de Petrocaribe. Eso tiene mucho que ver con... Claro, tiene mucho que ver con la situación de la economía. Bueno, don Julián, encantado la vida. Tenemos una cita más adelante entonces para seguir analizando estos temas. Así porque Haití sigue ahí, lo de Israel creo que se va a prolongar y lo de Chávez, que analizamos, el chavismo y el madurismo de Venezuela, uno no sabe dónde va a parar. Algo que olvidé decirle, si me permiten 30 segundos, claro. es Qatar. Qatar es el mediador en esta crisis judío-palestina. Aunque es un aliado de Palestina,
Pero Qatar, donde están las oficinas de Hamas, es quien está mediando para ver cómo libera casi 214 ciudadanos del mundo, porque no son solo judíos. Claro. Hay brasileños, hay de todas las naciones. Norteamericanos, de que muchas están naciones. secuestrados en Gaza. Posiblemente, si como yo tengo esperanza, las negociaciones llegan a buen término y se liberan sano y salvo esos ciudadanos judíos, la respuesta de Israel sea menos agresiva de como lo está haciendo hasta ahora. Ya veremos. Así es. Gracias, don Julián, gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio sobre la situación internacional. Tocamos 3 puntos. Hay muchos más. Tendremos más tiempo para analizarlo. Entre ellos, tendremos un tiempo para analizar el resultado de esta reunión del presidente Joe Biden con varios presidentes de América Latina en el seguimiento de aquel proyecto de ayuda al desarrollo de las economías del continente, como el patio trasero de los Estados Unidos. Si en vez de letrinas ponen inodoros en el patio, entonces la casa huele mejor. Es así, ¿verdad? Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El director de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Greg Mockever, ha renunciado a su cargo acusando a la organización internacional de incumplir su deber de impedir la masacre a gran escala contra el pueblo palestino por parte de Israel. El 28 de octubre, Mockever presentó su carta de renuncia al Alto Comisionado de la ONU en Ginebra, Volker Turk, en la que destacó: una vez más estamos viendo cómo se desarrolla un genocidio ante nuestros ojos y la organización a la que servimos parece incapaz de detenerlo. La Asamblea General de Naciones Unidas ha reclamado un año más el fin del embargo impuesto por el gobierno de Estados Unidos sobre Cuba por abrumadora mayoría, con los únicos votos en contra de la delegación estadounidense y de la israelí y una abstención, la de Ucrania. Nueva Delhi ordenó un cierre de escuelas a partir de este viernes debido al alza de los niveles de contaminación del aire en los últimos días que ha envuelto a la capital y partes del norte de la India en un manto de polución tóxica. A la vista del alza de los niveles de contaminación, todas las escuelas primarias, públicas y privadas de Delhi permanecerán cerradas en los próximos días, manifestó el jefe de gobierno de la capital, Arvind Kejriwal, en la red social X, antes Twitter. Sí, llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Tenemos una cita mañana nueva vez a esta misma hora. Pasen un feliz resto de la noche, un feliz resto del día. Que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima.